este congreso lo lidera José Antonio Sucre. O sea, fue el que lideró el proceso, el gestor. Se le conoce como congreso admirable. Se me ocurre que podríamos pensar también nosotros en ser profesores admirables, ¿cierto? En pensar en una clase admirable. Yo creo que el tema de admirable nos puede generar algunas posibilidades de reflexión, de autoformación. ¿Cómo ser un estudiante admirable? O sea, por la celeridad de sus pensamientos, actitudes, autonomías éticas y morales. ¿Listo? Entonces, este es el contexto de la Constitución de 1830. No dura mucho. O sea, podemos decir que es una Constitución que no tiene aplicabilidad porque en el 32 ya aparece la Constitución de Santander. Ya voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Tiene 12 títulos, 167 artículos, y de ello identifico 3 artículos relacionados al tema de educación y el maestro. Ahí está. Aparece nuevamente el tema de saber leer y escribir. Nuevamente, ahí está presente. Y mírenlo cómo parece. Para gozar de los derechos del ciudadano se necesita saber leer y escribir, que era la minoría de la población. La gran mayoría no gozaban de los derechos del ciudadano porque no sabían leer y escribir. Es decir, colocaron pues la condición como un requisito para, cuando debió ser la posibilidad de tener la condición de ciudadano, garantizando el saber leer y escribir, en términos positivos, no en términos como requisito para prohibir, sino la condición para ser promovido. ¿Aparece? Allí está. El artículo 22, para ser lector se requiere un poco del profesor. Ahí yo identifico, no está en términos explícitos el tema del profesor, ¿cierto? Para ser elector se requiere ejercicio de una profesión que requiere grado científico. Tema del profesor. Entonces, también yo veo allí ubicado al profesor, me adelanto a la gran conclusión, en un valor superior, en un estatus social reconocido, el maestro como un actor valioso o valeroso en la sociedad. Y el artículo final, el artículo 151, todos los colombianos tienen el derecho de publicar libremente sus pensamientos y opiniones por medio de la prensa. El artículo sigue, hay otras cositas, pero coloco punto suspensivo para quedarme con lo que nos interesa para la reflexión. Entonces, ahí van las 2 primeras constituciones, los contextos, las circunstancias. Podríamos decir que todavía no, la educación allí, podríamos decirlo, no juega un papel central, aunque sigue siendo central en la discusión, ¿cierto? Y el maestro. Entonces, hecho esto, avanzamos a la tercera. Constitución de 1832. Contexto, por acuerdo. Ya aquí desaparece la Gran Colombia, definitivamente. Surge entonces un poco la propuesta de Santander, de Francisco de Paula Santander, el estado de la Nueva Granada, ¿cierto? Francisco de Paula Santander, fundador de la escuela pública en Colombia, y ya tenemos una población de 1.700.000 habitantes. Vamos creciendo, ¿no? Va buena la producción de muchachitos, ¿cierto? Empezamos con 1.000.000 y vamos 1.700.000. Entonces, en este contexto, ya lo que se conocía como la Gran Colombia ya no está, solamente está Colombia, Panamá. Ya Venezuela, por un lado, Quito por otro lado, lo que se conoce como Ecuador. Contextualización y reflexión. El papel de Santander. Bueno, si Bolívar se le conoce como el padre de la patria, a Santander se le puede reconocer como el padre de la educación pública. Se tiene ese título. Yo los invito, anoten por ahí en su agenda, leer
pensamiento educativo de Santander. O sea, yo creo que es necesario hoy volver a nuestros padres. Yo considero que es necesario volver al pensamiento educativo de Bolívar. Es necesario volver al pensamiento educativo de Santander. ¿Quién nos decía? Porque seguramente muchos de esos pensamientos hoy son vigentes, son pertinentes. Seguramente nos podrían servir para avanzar y avanzar. Santander juega un papel clave en el tema de la educación en dos situaciones. Uno, como vicepresidente de Bolívar inicialmente. Ustedes saben que fue, bueno, no tienen por qué saber, fue vicepresidente cuando Bolívar era presidente, Santander era el vicepresidente. Entonces, estamos hablando de 1821 hasta el 26-27, que es el periodo de Bolívar. Santander allí juega un papel central. O sea, la educación anda, pero a todas. Y cuando llega como presidente, por supuesto. Entonces, situaciones del contexto de cómo avanza la educación. Lo dice Santander en uno de sus discursos. Cuando yo llegué al poder, encontré 300 escuelas. 300 escuelas encontró. Hoy que me voy del poder, dejo 1000 escuelas. Santander dice también esto. Cuando yo llegué a la presidencia, encontré 10.000 estudiantes. Hoy que doy la presidencia, dejo 26.000 estudiantes. Digamos, en 4 años. Una verdadera revolución educativa, podríamos llamar, pasar de 10.000 a 20.000 estudiantes en las condiciones. Entonces, Santander juega un papel interesante. Inclusive cuando Santander estaba de vicepresidente, se crea la ley 8, anoten, para que lo hayan hecho, ley 8 de 1926. Y en esa ley se crea, 26, se crea la Universidad del Cauca, la Universidad de Cartagena, la Universidad Nacional, lo que se conoce hoy como Universidad Nacional, que en ese momento no se llamaba Universidad Nacional, se llamaba Universidad Central, pero ahí está, digamos, la gestación. La Universidad Nacional ha tenido distintos nombres. En algún momento se llamaba Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, pero la Universidad Nacional tiene su creación en la vicepresidencia de Santander. Santander crea la Normal de Bogotá, Quito, Venezuela, y en cada capital de provincia una institución educativa. Una institución educativa. Entonces, yo creo que hay un trabajo bastante interesante, una avanzada sobre el tema de la educación. Estoy mencionando el contexto, ¿no? ¿Qué más mencionaría del contexto allí? Yo debo estallar el tema del contexto, seguramente al final retomaré muchas de estas ideas. ¿Y qué nos dice la Constitución? Pero, haceme el micrófono para no hablar siempre yo. Maestro, esto, aquí hablo yo y habla usted. Colabores allí con leer el artículo 8. Artículo 8. Son ciudadanos todos los granaderos, saber leer y escribir. Artículo 8, o sea, la condición de ciudadano. Y tiene varios, llamémoslo así, varios ítems. Dentro de uno de los ítems es saber leer y escribir. Bueno, pero ahí está, y la pregunta está digamos, en términos, todos los granadinos. Y entonces, bueno, es una pregunta que me hago. ¿Y las granadinas? Las mujeres. Pues que entonces la condición de ciudadano no es solo para los hombres. ¿Qué dice? Mírenlo cómo lo dice. Son ciudadanos todos los granadinos. Y yo pregunto, ¿y las granadinas? Bueno, no había posibilidades, ¿cierto? Eran solamente para los hombres la condición de ir a la escuela, de aprender a leer y escribir. Y la mujer no tenía la condición de ciudadana o ciudadano. Artículo 15. Es también un deber del gobierno proteger a los granadinos en el ejercicio de la religión católica, apostólica y romana. Entra la religión
Católica, digamos, a influir, a incidir de manera decidida en el tema de la educación. O sea, las relaciones Iglesia-Estado es casi un matrimonio indisoluble. Incide de manera fuerte en el tema de la educación. Y el artículo 26 vuelve, como dicen dicho, vuelve la piedra al zapato. El artículo 26. Dígame el favor. Para ser elector se requiere saber leer y escribir. Lo que mencionaba, o sea, en todas las constituciones vamos a encontrar este requisito. Pero un requisito como cuello de botella para excluir. O sea, yo lo veo así. Yo veo este requisito como condición para excluir. Si no sabe leer y escribir es excluido cuando debió ser lo distinto. Si no sabe leer y escribir, le garantizamos educación. Yo creo que la lógica hubiese sido distinta. Seguramente hoy estuviéramos distintos también como sociedad. Miren la lógica. Si no sabe leer y escribir, está excluido, segregado, no tiene la condición de ciudadano, no puede, ¿cierto? Oye, ¿qué tal si la lógica hubiese sido, si no sabe leer y escribir, venga, pequeña escuela y educación gratis? Yo creo que la cosa hubiese sido distinta. Bueno, este es un poco, digamos, la Constitución de 1830 y permanece, digamos, allí casi de manera idéntica. Si no se sabe leer y escribir, no tiene condición de ser ciudadano, de no participar y de los derechos de ser ciudadano. Es excluido, segregado, ¿cierto? Bueno, y de allí pasamos a la Constitución. Constitución República de la Nueva Granada, reforma de 1843. Contexto: estaba de presidente Pedro Alcázar Herrán. Se da la primera guerra civil de los conventos o supremos. El contexto de la Constitución, o sea, el contexto. Figura de ese conflicto José Ignacio Márquez, José María Obando, y ya tenemos una demografía, una población de 1.800.000. Voy a tomar un poquito de agua. Yo aquí tengo. Aquí me traje el agüita, entonces vamos a tomar agüita. Voy a tomar. Nosotros retomamos. Esto se pone bueno a partir de ahora. Se los aseguro. Esto se pone bueno a partir de ahora en el tema que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la guerra de los conventos o la guerra de los supremos, la causa fue la educación. O sea, primera guerra civil de la República fue por el tema de la educación, la disputa por la educación. Oye, entonces yo me hago una pregunta. Oye, ¿cómo el tema de la educación, cómo una reforma educativa va a generar 4.000 muertos? Óigalo bien. Yo creo que este es tema, digamos, para nosotros pertinente para el análisis y para comprender la educación. ¿Cómo una reforma educativa genera 4.000 muertos? Una guerra civil. ¿Por qué pasó? Bueno, eso es lo que les voy a hablar. En el gobierno de Santander, que lo mencioné, él deja una ley que dice más o menos esto la ley. La ley dice así: todos aquellos conventos